Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. No voy a decir nombres de personas, ni el museo específicamente, pero fui a uno y conseguí una entrevista con el director de ese museo, ¿no? Pues apaga tu grabadora un segundo, ¿no? Entonces la grabé, la apagué, y me dijo como, no, esos temas aquí en mi museo no pasan. Y si vas a ir con estos temas a cualquier museo, te van a cerrar las puertas. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y en esta segunda temporada tenemos como invitada a Itzel Anaí Padilla Hernández. Ella es licenciada en Antropología Social desde 2020 y sus temas de interés son los museos, los públicos y el género. Actualmente labora como ayudante del posgrado virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural en la UAM Iztapalapa. Y hoy viene a platicarnos sobre su investigación terminal, la cual se titula Museos y Mujeres, caso del MUAC, exhibición, gestión y representación. Y es una investigación muy provocadora y sobre todo muy importante que nos deja ver sobre todo la inequidad de las mujeres en los espacios del arte. Así que Itzel, bienvenida a este podcast. Muchas gracias por invitarme, la verdad estoy muy emocionada y un poco nerviosa, entonces, gracias. Bueno, Itzel, entrando en materia, cuéntanos sobre tu investigación y cómo reconociste este problema de inequidad de las mujeres en los espacios de exhibición y de visibilización del arte en México, específicamente en la Ciudad de México. Ok, bueno, mi investigación surgió a través de un proyecto y inicialmente era para estudiar los públicos en los museos, ¿no? Que era lo que a mí me interesaba porque yo soy público, no soy artista, debo mencionarlo. Entonces era lo que a mí me interesaba. Empecé a investigar los museos de arte, sobre todo, fue en los que me centré aquí en la Ciudad de México. Y al ir realizando una base de datos, pues las exposiciones que hay luego en los museos, la mayoría eran de hombres, ¿no? No eran de mujeres. Y eso era algo que pues empezó ahí como a calar un poquito, ¿no? Y nos dimos cuenta junto con Ana Rosas, que es mi directora de tesis, que podría ser un buen tema empezarlo ahí, ¿no? O sea, como ver más allá del por qué no hay espacios y si hay espacios, para qué mujeres son estos lugares, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, en el 2019, que yo empecé la investigación, que es la que te comento de los museos, pues fueron esos temas, ¿no? Que surgieron y me di cuenta que sí había espacios de mujeres, o sea, sí había mujeres trabajando en los museos, pero no en artistas, ¿no? Había mujeres en limpieza, en las taquillas, en dulcería o en las tiendas de esos de regalos, pero nada más, ¿no? O sea, pocas curadoras, por ejemplo, pocas directoras de museos, ¿no? Entonces, esos fueron los segmentos que empezamos a ver. Y también, gracias a un boletín de la UNAM que se lanzó en el 2016, que era este mismo, ¿no? Tema de cuántas mujeres estaban trabajando en estos espacios. Gracias a eso también recuperé más información y nos fuimos dando cuenta que en realidad las mujeres artistas no solo tienen esa barrera de género, sino como que hay otras, ¿no? Como sí hay mujeres, pero ¿qué mujer eres? Tus niveles económicos, tu nivel cultural, el apoyo de tu familia, que en circunstancias a veces no es la misma, porque pude hablar con 5 artistas que participaron en el MUAC, entonces gracias a sus vivencias y experiencias que compartieron conmigo, fueron datos que también surgieron, ¿no? Y pues no sé, esta exclusión también hay que decirlo, no es de ahorita, es de hace años, ¿no? Si revisamos la historia del arte, en las mujeres sobre todo, cuáles eran las mujeres que se permitía observar, ¿no? Las mujeres que podían pintar, a dónde podían acceder, cómo eran conocidas, ¿no? Normalmente las artistas que la gente llega a conocer o
Frida Kahlo, así como artistas como muy reconocidas, hay otras que no son tan reconocidas, fue porque eran esposas de, hijas de, hermana de, amante de, ¿no? Entonces es como algo que también quería dar a conocer con mi tesis, como que hay mujeres artistas mexicanas que son muy buenas, ¿no? Y reconocerlas desde ese punto, no desde otro ángulo que no sea más que su arte. Entonces, eso fue un poquito de la investigación, o sea, como el inicio. Y pues no, gracias también a Ana Rosas que contribuyó y al doctor Nibón que contribuyeron mucho a este tema. Fue que el tema de los museos y mujeres fue surgiendo, ¿no? Se transformó. Claro, ¿no? Esta idea de que las mujeres solo son musas, pero no pueden ser artistas, ¿no? Que, bueno, también justo en tu tesis abordas un poco el tema. Pero nos gustaría también que nos contaras sobre esta base de datos que construiste. Y bueno, sí, ¿no? Justamente este tema de que solo las mujeres pueden ser musas y no artistas, ¿no? Que es un poco también un tema que abordas en tu tesis, ¿no? Igual nos gustaría que nos contaras sobre esta base de datos que construiste, sobre el acceso desigual que tienen las mujeres en el arte, ¿no? Sobre todo en los espacios de exhibición. Cuéntanos cómo fue el proceso, la metodología, el acceso a la información, porque bueno, leí que también te fue bastante complicado acceder a la información en los museos y demás. Claro, sí, pues yo como muy ilusa, ahí voy a contar mis experiencias, ¿no? Muy ilusa pensé que como era un trabajo de campo en la ciudad, en museos, ¿no? En donde se supone que la información es para todos, iba a ser muy fácil acceder y pues en realidad fue todo lo contrario, ¿no? Me di cuenta que los museos como institución tienen demasiadas barreras hacia temas como este que pueden llegar a ser problemáticos, ¿no? A mucha gente como que se espantan, no quieren saber del tema, no quieren meterse en controversias, ¿no? Entonces, esa fue una de las barreras principales que me encontré, sobre todo con algunos directores o personal de museos que llegué a entrevistar. Me fue demasiado complicado, ¿no? Y esta base de datos que comentas la inicié en el 2018 y terminó en el 2019, entonces duró 9 meses esta investigación, ¿no? Y no sé, empecé como por visitas. Primero, antes que todo, empecé a visitar algunos museos estratégicamente porque sobre todo vivo en el Estado de México, ¿no? Y sabemos que los museos se centran en la Ciudad de México, ¿no? Así, en medio, a distancia de todo lo demás. Esa es otra barrera que pude tener en mi trabajo, ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a retomar mi gusto por visitar estos espacios. Después viajamos a revisar las páginas web de los museos. En ese entonces y antes de la pandemia no eran tan común que los museos fueran como tan hábiles o no sé, que tuvieran páginas web tan actualizadas como ahora, ¿no? Después de la pandemia esto se transformó demasiado. Entonces antes había, no sé, de los 44 museos que tomé en cuenta, 15 no tenían página web, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacas toda esa información? Esta también fue otra barrera de las cuales, pues no sé, me tocó acceder. Entonces, no sé si pueda contar una experiencia muy personal. Adelante, Que adelante. de temas de que si en ese museo se presentaban estos tipos de exclusión entre hombres y mujeres artistas, el cual en ese momento él me dijo como de, no, pues apaga tu grabadora un segundo, ¿no? Entonces la grabé, la apagué, perdón, y me dijo como, no, esos temas aquí en mi museo no pasan. Y si vas a ir con estos temas a cualquier museo, te van a cerrar las puertas. Y desde entonces me pidió que no regresara a su museo, ¿no? Porque ellos eran una familia feliz, ahí no pasaba nada, entonces me corrieron pues sí, literal me corrieron de ese museo, ¿no? Entonces ahí me deprimí un poquito, lloré un poco, pero no se desanimen, como yo. Pero sí, eso fue lo que pasó. Entonces, sí, estos temas son barrera, demasiada, porque no sé, son problemáticos. O sea, México sigue muy atrasado en esos temas de género, ¿no? Entonces, ya me desvió un poquillo del tema que me preguntaste, pero bueno, después de la observación, las entrevistas, la etnografía digital, que fue las que utilicé, las realicé 3 bases en general, ¿no? En la investigación, que fueron la que te contaba de los museos de la Ciudad de México, en totales, todos los museos. Después era demasiada información, la pudimos rebajar un poquito a 5 museos y fueron los museos de CEU
y de ahí de esos museos aún era demasiada información la que teníamos que bajar y fue cuando me decidí con el MUAC. Entonces esas fueron las 3 bases que realicé durante la investigación y también me ayudó mucho un boletín que también la UNAM lanzó en el 2017 que hablaba específicamente de esto, ¿no? De esos museos de CEU, cuántas mujeres y cuántas mujeres artistas y cuántos hombres artistas se exponían en esos museos, ¿no? Y gracias a esos resultados fue que decidí irme al MUAC, ¿no? Siendo el museo más grande, siendo el museo con un mayor nivel económico, cómo es que en ese museo se mostraban la diferencia de entre expositoras y expositores inmensa, ¿no? Entonces fue así como decidí y llegué pues al MUAC. Tomé temporalidad de 5 años, nada más para especificar, porque si no iban a ser mucha más información de la que ya teníamos. Y así pudimos reducir un poquito los datos de la investigación. Demasiado complicado, ¿no? Me confié demasiado en que iba a ser fácil. No, claro, toda investigación tiene su nivel de dificultad y más de acceder al campo, ¿no? Y bueno, también otro tema que es muy interesante en tu investigación es este acceso a recursos por parte de las y los artistas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el tema de becas y el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Es decir, desde las instancias de gobierno. ¿Qué encontraste respecto a esto? En realidad, en mi tesis, ese apartado es de los más cortos, me parece, porque en realidad no hay demasiada información como yo quisiera, ¿no? Pero el FONCA es la fundación o la asociación o la persona que les da más recursos a los artistas, ¿no? Aquí en México. Cuando yo estaba viendo en el 2019 dieron como 10,000 becas, estaban dando, ¿no? O sea, todo lo que llevaban de cierto tiempo al 2019 habían dado ese tipo de becas, ¿no? Y justo como te comentaba que había platicado con varias artistas que se habían acercado a estos recursos, ellas mismas me decían, o sea, sí hay recursos, ¿no? Para apoyar, pero esos recursos se quedan en la nube, ¿no? Se quedan en unos cuantos allá arriba, en los conocidos de algunas personas, entonces no se distribuye como se debería de distribuir, ¿no? Entonces el apoyo es demasiado reducido para los artistas. Entonces también yo veo que esta es una gran barrera que tienen las mujeres artistas, sobre todo porque también en México ha habido un gran auge de escuelas de arte en el cual la mayoría de las egresadas son artistas, ¿no? Son mujeres. Entonces, ¿cómo es esto posible si siendo que en las escuelas hay egresadas artistas en mayor número que hombres? ¿Cómo es que en los museos no hay tanto arte, ¿no? De mujeres? Entonces, sí, pues en realidad es muy poca la información de estos lugares, pero pues puedo decir eso, que se queda solo en ciertas personas, en ciertos conocidos, y que de ahí no cambian, ¿no? A lo mejor 5 años seguidos le dan la beca a una persona y luego la cambian a alguien más que conocen, ¿no? Entonces otros 5 años seguidos, ¿y qué pasó con los demás artistas, no? Hay demasiados artistas, y no solo los que pintan, ¿no? O sea, literatura, música, o sea, en general en todos los ámbitos de arte pasa esta misma situación, ¿no? Oye, y otro aspecto que nos comentas, bueno, que está dentro de la tesis, es lo que tiene que ver con reconocer a todos los actores sociales en el circuito del arte. Pero también tú nos hablas de los públicos, ¿no? Que es digamos que aspecto que muy pocas veces se habla y bueno, que tú lo encontraste y no sé si nos puedas hablar de estos hallazgos respecto a los públicos y bueno, también me da curiosidad porque justo tú te reconoces como un público, entonces, bueno, cuéntanos. Pues sí, pues de hecho, desde ese punto de que me reconozco yo como público, fue que surgió esto, ¿no? Y claro, al principio yo solo creía que solo había un público, ¿no? O sea, un público para el cine, un público para el museo, un público para tal cosa, ¿no? Y gracias a Ana Rosas, y pues obviamente podemos decir que no solo es un público, sino son varios públicos, los cuales también tienen diferentes experiencias y gracias a esas experiencias que las comparten, pues así se va distribuyendo la información, ¿no? Estos conocimientos, como normalmente lo nombramos acá. Los públicos, primero estudié las barreras que tenían ellos mismos, las barreras económicas, las barreras sociales, las barreras, no sé, todo tipo de barreras que llegaran a tener los públicos, desde el momento en el que
no sé, un obrero, ¿no? Voy a poner un ejemplo. No sé si se escuche mal, pero hay personas que solo descansan un día a la semana, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Pasarla con su familia en su casa, ¿no? Me imagino. En lugar de viajar 2, 3 horas al centro a ver un museo, el cual todavía tienen que pagar la entrada, porque sí, hay museos gratis, pero la mayoría no lo son, entonces esa también es una barrera, ¿no? Y otra de las que casi nadie habla en esta barrera de los públicos es la manera en la que vemos estas instituciones, ¿no? Estos museos, que son algo que solo es para gente intelectual, para gente de alto nivel económico, ¿no? Mucha gente, cuando yo estaba entrevistando a los públicos, me decían como de, no, 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 a mí me da miedo ir a esos lugares porque yo no conozco, ¿no? Yo no sé. Eso sí fue algo también que me sorprendió demasiado, ¿no? El ver que la gente, los mismos públicos más bien dicen no asistir a estos lugares por estas barreras que la misma sociedad nos va creando, ¿no? O sea, como en imaginarios ahí, nadie te dice de chiquito, ¿no? Tú no puedes ir a un museo porque no estás listo intelectualmente, ¿no? Entonces, y los museos también deberían de pensar en eso, ¿no? Cuando yo visitaba mucho el MOAC o algunas otras exposiciones, la forma en la que luego acomodan o que intentan expresar es algo complicado, algo cansada. Entonces, también eso es algo que debería de pensar estos espacios como una nueva forma de vivencias, ¿no? O experiencias más allegadas a que toda la gente pueda recurrir a estos lugares, ¿no? Y también, por ejemplo, sí me di cuenta que los públicos viven las experiencias en los museos, ya siendo hombres y mujeres, ¿no? Porque no sé si lo habían pensado, yo en esta investigación me di cuenta que los museos sirven como una institución que vuelve a marcar la diferencia en la misma sociedad, ¿no? Entonces, por eso creo que había más varones artistas expuestos, porque es la grandeza, ¿no? Y las mujeres seguimos abajo. Entonces, en los museos creo que siempre se replantea esta situación en donde, pues no sé, los hombres a veces son más grandes, ¿no? Podrían pensar que las obras de Picasso, de Diego Rivera, eran mucho mejor, ¿no? Porque gracias al canon también, que es algo que también ahí tomé un poquito el tema, que no me parecía el canon de los museos o la forma en la que piensan que algo es bueno o algo es malo, también ahí entro como algo en conflicto, ¿no? O sea, ¿qué persona decide cuál es el arte bueno, cuál es el arte malo, cuál es el arte grande, ¿no? ¿Cuál es el arte que se tiene que solo exponer en las calles, ¿no? Como los grafitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de museos es demasiado extenso. Creo que ahí hay demasiado tema por tocar en estos espacios, ¿no? Y sí, si van a visitar museos, vívanlo de otra manera, no lo vean en que los artistas varones o mujeres o la persona que esté expuesta en eso, su arte es más valioso que el arte que se ve en las calles, ¿no? Entonces, sí, algo así. Claro, es que bueno, el tema del arte siempre se ha llevado también por un tema de distinción, ¿no? Quien lo conoce, quien lo maneja es visto como de cierta clase, ¿no? Y quienes no lo conocen, pues somos como vistos de otra manera, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver como cómo nos relacionamos con el arte, que a veces pues es difícil, ¿no? Como bien dices, la experiencia de algún trabajador, un obrero o incluso como estudiantes también cuesta un poco de trabajo acercarse a esos espacios. Pero ahora entremos en otro tema que es bien interesante. Bueno, cuéntanos específicamente qué encontraste en el MUAC, en la UNAM. Bueno, en el MUAC, bueno, como ya lo habían dicho, me quedé en el MUAC por esta gran brecha entre hombres y mujeres que había visto. Entonces me acerqué al MUAC y también me decidí por ellos porque, o me quedé con ellos, no es que me haya decidido, sino que ellos me abrieron la puerta más fácil, ¿no? Había una persona que trabajaba en ese tiempo, no sé si actualmente trabaje en el MUAC, pero él me abrió las puertas a la información de ese museo como ningún otro lo había hecho, ¿no? Entonces me ayudó a darme cuenta que sí había una brecha, pero que sí había mujeres exponiendo, ¿no? O sea, sí había espacio para mujeres, pero ¿qué mujeres? Como te lo decía al inicio, ¿no? O sea, mujeres que cumplen con el estereotipo blanco,
con dinero, ¿no? Que tienen todo el tiempo libre y todo el nivel adquisitivo económicamente hablando para dedicarse a esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mujeres artistas indígenas, ¿no? Que a lo mejor a veces no tienen tantos recursos para llegar a estos espacios, ¿no? Pero sí, entonces llegar a este museo, y aparte también me costó algo de conflicto porque me tocó el cambio de la directora anterior a Amanda de la Garza, que fue que entró en el 2020 o un poquito antes, como en el 2019, a finales del 2019 me parece. Entonces a mí me tocó ese cambio de esa dirección, que me costó muchísimo trabajo que Amanda me diera una entrevista, ¿no? Con tanto trabajo que tenía de cómo se había quedado el museo a los nuevos proyectos que ella tenía. También eso fue otra cosa de las cuales me encontré en el MUAC y creo que me parece un museo el cual muy revolucionario para en este tiempo con los proyectos de Amanda. Entonces ella traía como la idea de que hubiera en los museos paridad de género, ¿no? Como se buscan en otras instancias, ¿no? Creo que eso me ayudó bastante y a darme cuenta que pues sí hay forma de cambiar estas instituciones, ¿no? De vivirlas diferente. Y en el MUAC encontramos que, no sé, por ejemplo, hubo tantas exposiciones yo lo tomé, me parece que del 2000, si no me equivoco, 2013, investigué en su página web, porque también debo de decir que es la página con más actualizaciones que había en ese momento. Entonces, del 2013 como al 2016, 2017 más o menos, hubo, no, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo, 80 y tantas exposiciones, ¿no? Pero solo como 24 había de mujeres, ¿no? Y esas mujeres no eran las exposiciones principales, ¿no? Estaban hasta el fondo, en donde como normalmente también los museos así lo tratan, ¿no? También una forma de darle visibilidad a los artistas es la forma en la que los exponen, ¿no? En qué sala están. Luego también es muy complicado esto de la luz, ¿no? Hay unas salas, no sé si se habían dado cuenta, yo me di cuenta cuando empecé en este tema, que la luz es muy importante. Ah, pueden darle luz demasiado a una obra, entonces la obra que está al lado no tiene, entonces no le prestas atención. Entonces eso también marcó demasiado la investigación, darme cuenta de esos pequeños detalles que como público antes de esta investigación no me daba cuenta, ¿no? Y el MUAC creo que ha tenido un gran cambio de la pandemia para acá, creo que todos los museos, ¿no? Todos los museos se tuvieron que digitalizar, sí o sí, porque si no iban a perder, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo está este cambio de la pandemia acá en los museos. Lo estoy investigando ahora otra vez, pero creo que esta digitalización de museos y el MUAC también ayuda a que se rompan ciertas barreras, como lo comentábamos en públicos, ¿no? Entonces ya no tienes que viajar 3, 4 horas para visitar un museo, el cual ya puedes visitar desde tu casa, ¿no? En ocasiones. A lo mejor no es la misma experiencia, pero pues ya puedes acceder a estos espacios más fácil. Y creo que todos los museos de la Ciudad de México deberían de hacer eso, ¿no? No solo los de arte. Yo hablo de los de arte, pero deberían todos los museos hacer lo mismo, ¿no? Digitalizarse para que gente que tenga ciertas dificultades de asistir pueda revisarlos, ¿no? Y todos tengamos esa misma situación, esa misma experiencia de vivir los museos, ¿no? Descentralizarlos también, ¿no? Claro. Para que otras personas del interior de la República o de otros países puedan verlos con distinta experiencia, pero bueno, al final visitarlos, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, básicamente es esto, ¿no? No quiero tampoco alargar tanta la situación, pero puedo decir que elegí el MUAC y por esta misma situación. También me di cuenta después que el MUAC empezó a cambiar sus obras, porque en su página tienen las obras actuales, las obras pasadas, y empezaron a separar las obras como por género. Entonces creo que ahí le daban más visibilidad a ciertas mujeres, ¿no? Cuando antes solo se podían exponer, no sé, grupos de 5 en una sola exposición y no se daba el reconocimiento necesario a cada una de las artistas, ¿no? Entonces creo que eso también dio parteagua a que conocieran a más
más mujeres artistas, ¿no? Antes de esta investigación yo no te podía decir el nombre ni de 2 artistas mexicanas que no fuera Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo, entonces también pues les recomiendo acercarse a buscar a mujeres artistas, ¿no? No sé, a consumir el arte mexicano, que es muy bueno. Entonces, solo ahí les dejo ese comentario para que puedan, no sé, acceder más a este espacio. Ok, Itzel, bueno, pues nos gustaría también que nos dejaras alguna recomendación literaria, audiovisual o incluso de algún museo en particular para quienes se interesen en este tema de los espacios del arte y el género. Bueno, antes que nada voy a dar mi conclusión, no sé si me dejen, que yo les digo que hay que repensar estas instituciones llamadas museos y que como público seamos conscientes de lo que estamos consumiendo y que exijamos de cierto modo que lo que se expone en estos espacios sea más equitativo para todos, ¿no? O sea, solo dejo esa reflexión para que lo podamos tomar en cuenta, ¿no? Y hay que consumir más mujeres artistas. Y el libro que yo les recomiendo, que fue el que me ayudó sobre todo en la investigación, es uno que se llama Críticas feministas en la teoría e historia de arte, de Karen Cordero, y de Inda Sáenz. Es una compilación de varios textos, entonces, que hablan específicamente de este tema. Ese se los recomiendo demasiado. Y si tienen niñas, niños pequeños en casa, les recomiendo mucho un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo, que habla de, son mini cuentos, son historias de mujeres artistas, de mujeres científicas, de mujeres que han marcado historia en la vida, pero son cuentos para pequeñas niñas y no sé, para que podamos empezar a revolucionarlas desde pequeñas. Muchísimas gracias, claro, esa es una buena recomendación también para comenzar a fomentar públicos también. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, ha sido un placer conversar contigo en este tema, bueno, tan urgente y necesario de abordar. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Preproducción, Juan Ortiz y Carla Ballesteros. Producción en línea, Rodrigo Martínez y Arturo Reyes. Edición y postproducción, Juan Ortiz. Música original, Tenoch. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, José Regulo Morales Calderón. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual, Carla Ballesteros.